Floriana estaba estudiando otro caso, contemplando el significado de la vida humana. Detrás de cada línea que leía se encontraba el destino de alguien, esperanzas destrozadas y una desesperación universal. La joven abogada se preguntó mentalmente por enésima vez, ¿por qué las personas no aprecian lo que tienen? ¿Por qué el amor se desvanece tan rápido y las familias se desmoronan? No había una respuesta clara a estas preguntas difíciles, un hecho que la inquietaba profundamente. Floriana abrió otra carpeta que detallaba el colapso de otra familia. Apenas había hojeado el primer párrafo cuando la puerta de su oficina se abrió ruidosamente. M.R. Campbell estaba en el umbral. Floriana se levantó reflexivamente. M.R. Campbell, aún no he terminado de revisar todos los materiales. Floriana, ¿por qué siempre te levantas cuando aparezco? No estamos en el ejército. No estoy en contra de la disciplina, pero esto es excesivo. Floriana sabía por experiencia que era mejor no discutir con los superiores. Lentamente se dejó caer de nuevo en su silla. M.R. Campbell parecía complacido con su sumisión. Así está mejor, Floriana. Has estado levantándote como una colegiala. No es tu primer día aquí. Es hora de que te acostumbres a las condiciones de nuestra empresa. Son bastante suaves, creando un ambiente favorable para el trabajo productivo, al menos estoy convencido de ello. La sonrisa del jefe le dio a Floriana algo de confianza. Ella sonrió en respuesta. Sí, las condiciones aquí son muy cómodas y ya estoy acostumbrada a ellas. Es solo que me levanto involuntariamente. Se ha convertido en un reflejo. En la universidad, nos inculcaron que las reglas de subordinación son obligatorias en cualquier estructura, y durante nuestras pasantías estábamos constantemente en tensión. M.R. Campbell se dejó caer pesadamente en una silla vacía. Oh, no me hagas hablar de esta tontería de la subordinación. Fue inventada por burócratas, necesitan justificar sus sueldos, así que inventan diferentes reglas. Por supuesto, estoy a favor de la disciplina, pero todo debe ser con moderación. Su monólogo, algo extenso, parecía aburrirlo incluso a él mismo, y exhaló ruidosamente un momento después. El hombre se inclinó más cerca del pequeño ventilador en el escritorio de Floriana. Hoy está asfixiante. Apenas puedo respirar. Bien, Floriana, hablemos de negocios. Tengo una tarea de carácter personal para ti. El asunto es que una conocida mía está pasando por un divorcio. Es una situación complicada y necesita el apoyo de una buena abogada. El tema es delicado porque es bastante conocida en los círculos empresariales y no quiere publicidad sobre el proceso de divorcio. Su esposo es un joven canalla demasiado entusiasta y su insolencia no tiene límites. No solo arruinó la vida de una mujer maravillosa, sino que también quiere quitarle parte de su propiedad. La ha inundado con demandas y ha utilizado su dinero para contratar a todo un equipo de abogados. Ella y yo hemos decidido una táctica diferente y tú eres ideal para dar el golpe principal. M.R. Campbell, pero yo todavía soy solo. El jefe le lanzó una mirada reflexiva a su subordinada. Ya sé que aún estás aprendiendo y no has manejado casos difíciles, pero no has perdido ni un solo juicio, y ese es un indicador crítico en nuestro trabajo. De hecho, estoy seguro de que puedes manejar este caso también. Aquí está su expediente y el número de teléfono de mi amiga. Organiza una reunión y comienza a trabajar en ello. El jefe se fue cerrando cuidadosamente la puerta. Un torbellino de emociones revoloteaba en el alma de la joven abogada. Por un lado, se sentía orgullosa de que M.R. Campbell confiara en ella, por otro, temía no estar a la altura de sus expectativas. Floriana Palono llevaba trabajando en la firma de abogados privada menos de 3 años, pero en ese tiempo relativamente corto, lo había visto todo. En su primer día, su jefe no se molestó en hacer preguntas estándar. Simplemente la miró y declaró decisivamente, te encargarás de casos de divorcio. Por supuesto, en ese entonces, Floriana se sorprendió,
pero asintió profundamente, señalando su aceptación de la orden del jefe. Esperaba más explicaciones, pero M.R. Campbell solo la miró con una expresión de descontento. Si todo está claro, ¿por qué seguimos aquí parados? Floriana se movió con incertidumbre. Pero aún no sé qué hacer. M.R. Campbell lanzó su lápiz, afilado con precisión, clavándolo en una pila de papeles. Este gesto dramático causó una fuerte impresión en la recién graduada de la Facultad de Derecho. Si aún no lo sabes, entonces ve a estudiar los casos urgentes. No tenemos tiempo que perder cuando hay mucho trabajo por hacer. Estamos desbordados aquí, así que no hay tiempo para cortesías. La reputación de la empresa está en juego, ¿lo entiendes, novata? Floriana asintió de nuevo. Había esperado un encuentro muy diferente. Estaba completamente desconcertada por el comportamiento del hombre bajo cuya autoridad iba a trabajar. En su desesperación, quería llorar y salir corriendo de esa oficina, pero M.R. Campbell, al notar la expresión en el rostro de la chica, se dio cuenta de que había ido un poco demasiado lejos. En un tono más pacífico, dijo: «No hay lágrimas aquí, por favor. Este no es un lugar para los débiles de corazón. Pronto te darás cuenta de eso por ti misma. Es mejor acostumbrarse a las peculiaridades del trabajo desde el primer día. Y te aconsejo que prestes menos atención a mis estados de ánimo». El señor Campbell le guiñó el ojo a la nueva chica. «A veces puedo ser peor que cualquier villano de cuento de hadas, pero sigo siendo amable de corazón». Muy pronto, Floriana se dio cuenta de que el señor Campbell era en realidad la persona más amable. Trataba a sus subordinados de manera paternal, por lo que era querido y muy respetado por el equipo. Después de que el jefe se fue, Floriana miró su reloj y se dio cuenta de que su hora de almuerzo ya había comenzado. El problema era que había quedado en reunirse con su prometido durante ese tiempo. Lo llamó y, con ternura en su voz, susurró: «David, mi jefe me retuvo. Me olvidé por completo de ti». Sin esperar palabras de reproche de su prometido, rápidamente añadió: «Cariño, por favor no te enojes». Hubo una risa sincera, y luego la voz que hacía latir más rápido el corazón de la chica dijo: «Señorita Palono, sabes cómo endulzar las palabras y desviar la atención. De todos modos, me complace saber que aún recuerdas a tu prometido de vez en cuando, cariño. Aún me gustaría verte, así que te espero en nuestro lugar habitual en el parque. Recuerda, solo tienes 10 minutos para prepararte. Trata de no decepcionarme esta vez». Floriana supuso que David estaba haciendo alusión a un incidente reciente que ocurrió durante la visita a sus padres. Los padres de David habían recibido a su futura nuera con exclamaciones de alegría: «Floriana, estamos tan felices de que nuestro hijo finalmente haya decidido despedirse de la vida de soltero». Su padre dijo: «Eres tan bonita, una compañera digna para David», añadió su madre. Floriana se sintió un poco avergonzada por los halagos evidentes, pero no lo mostró. No tenía idea de lo que le esperaba. Cuando todos se sentaron a la mesa abundantemente servida, comenzaron las preguntas. En su curiosidad desenfrenada, los padres de David llegaron al punto de preguntar sobre las ganancias de su padre. Estaban más interesados en asuntos de propiedad, y cuando Floriana les contó la trágica historia de la muerte de su madre, ni siquiera expresaron una simpatía básica. El padre de David simplemente preguntó: «Supongo que tu madre te dejó una herencia sustancial». Esta pregunta enfureció a la chica, y respondió bastante bruscamente: «¿Es el dinero lo más importante para ustedes?». El tono de la futura nuera desagradó al hombre, y respondió con un desafío evidente: «Es fácil para ti hablar de la importancia del dinero cuando tienes un papá todopoderoso respaldándote, pero nuestro hijo no tiene un apoyo tan confiable. Somos trabajadores simples del campo. Valoramos cada centavo ganado con esfuerzo, mientras que el dinero de tu papá parece llegarle fácilmente». Floriana no pudo contenerse: «Mi papá está en la mesa de operaciones 24 horas al día para ganar un salario decente, pero su objetivo principal no es el dinero, es salvar vidas humanas».
Por cierto, él también creció en un pueblo y luego fue a estudiar. ¿Qué te impidió hacer lo mismo? David se dio cuenta de que la discusión había ido demasiado lejos, pero no sabía cómo calmar la situación. Afortunadamente, su madre ayudó a establecer la paz en la mesa regañando a los disputantes. ¿De qué sirve causar problemas? Floriana tiene razón, no todo en el mundo se decide por dinero. Hay cosas más importantes. La comida continuó en paz, pero Floriana quedó con una sensación desagradable. Se negó a pasar la noche en su casa, alegando trabajo urgente. Sin embargo, David no quería dejarla ir. ¿A dónde vas por la noche? Quédate y no te ofendas con mi padre, él es de la vieja escuela, así que está acostumbrado a pensar de esa manera. No estoy ofendida por tu padre. Lo que me sorprende es que no dijiste una palabra en mi defensa ni en la de mi padre, respondió. David rió forzadamente. Floriana, tú eres la abogada. No es para mí competir contigo. Estas palabras, acariciando su oído y corazón, aliviaron un poco el corazón de la chica, pero no cambió de opinión. Al ponerse al volante del coche que su padre le había regalado por graduarse con éxito de la Facultad de Derecho, se dirigió a la ciudad. Esperaba que David se ofreciera a acompañarla, pero no lo hizo. Se despidió a medias y se dirigió a casa. La chica se sintió un poco amargada, pero trató de consolarse. David no ha visto a sus padres en mucho tiempo, así que es comprensible que quiera estar con ellos más tiempo. Además, no tiene que satisfacer todos mis caprichos. Después de todo, es mi culpa que la conversación no haya salido bien. Podría haberme quedado callada si solo fuera por honrar a su padre. Después de la primera visita fallida, acompañó a David a la casa de sus padres varias veces más. Ya no la bombardearon con preguntas, sino que enfatizaron su alegría de que su hijo hubiera elegido a una chica tan maravillosa. Floriana nunca careció de admiradores. Desde su infancia, estuvo rodeada de atención masculina. En el jardín de infancia, los niños cumplían con entusiasmo los caprichos de la pequeña caprichosa. Más tarde, cuando Floriana estaba en primer grado, dos jóvenes pretendientes incluso se pelearon por ella. Sorprendentemente, la maestra la regañó a ella en lugar de a los niños. Floriana, considero que fuiste la instigadora de esta pelea. Si has decidido ser amiga de alguien, elige a uno, no coquetees con ambos a la vez. La niña no estuvo de acuerdo con la maestra. Con una cara astuta y un toque de insolencia, dijo, ¿y si quiero ser amiga de todos los niños a la vez? La maestra, incapaz de responder a la pregunta de la niña de primer grado, se puso nerviosa y cambió de tema. Más tarde, expresó sus preocupaciones al padre de la niña. Doctor Polono, por favor no me malinterprete, pero su hija se está comportando de manera inapropiada con los niños. El hombre estaba tan sorprendido que no pudo contener su exclamación. ¿Qué quiere decir con inapropiada? ¿Cómo se supone que debo interpretar eso? Al darse cuenta de su mala elección de palabras, la maestra intentó salvar la situación. Lo siento, no me expresé bien. Verá, su hija es claramente una líder y todos los niños se sienten atraídos por ella. Anthony Polono volvió a expresar sorpresa, no veo nada malo en eso. La maestra se confundió aún más. De hecho, no hay nada malo en que su niña tenga cualidades de liderazgo, pero también tiene una apariencia llamativa, por lo que nuestros niños están ansiosos por ganarse su favor. El hombre se rió. Oh, ¿eso es lo que quiere decir? Pero es un proceso natural. Piense en su infancia. Yo personalmente traté de cortejar a todas las niñas cuando aún estaba en el jardín de infancia. En mi opinión, no hay nada malo en ese tipo de relaciones. Pero la maestra insistió, estoy completamente de acuerdo con usted, la amistad es beneficiosa en todas sus formas. Pero es imposible ser amiga de todos al mismo tiempo. Floriana primero le prometió a Víctor que sería su amiga, luego hizo la misma promesa a Poe. Como resultado, los niños se pelearon. ¿Y usted cree que mi hija es la culpable de esto?
Por supuesto, su Floriana provoca que los niños resuelvan su relación con los puños. Primero le dio vuelta la cabeza a uno, luego al otro. Por favor, influye en su hija, exclamó la señora Morgan. Pero el señor Polono solo sonrió. ¿Cómo puedo influir en ella? ¿Prohibirle socializar con sus compañeros de clase? ¿Cree que esa es la forma correcta de hacerlo? Al no encontrar comprensión con el padre de la niña, la señora Morgan se ofendió con él, pero comenzó a desquitarse con la pequeña. Escaló hasta el punto en que, en un ataque de ira incontrolable, la maestra humilló a Floriana frente a toda la clase. Polono, nada bueno resultará de alborotadores como tú. Crecerás y acabarás en la miseria. Las niñas de primer grado no entendieron el verdadero significado de esa expresión, pero todas se rieron, señalando con el dedo a Floriana. Paul, a quien ella había rechazado, se esforzó al máximo. Floriana salió corriendo del aula y se escondió bajo las escaleras para que nadie pudiera verla llorar. Cuando el doctor Polono llegó a la escuela para recoger a su pequeña hija, la señora Morgan se sorprendió. ¿No está Floriana en casa? Si estuviera en casa, no habría venido a buscarla. ¿Dónde está mi hija?, exigió una respuesta el exasperado padre, y la maestra se quedó sin palabras. Tartamudeando, comenzó a explicar de manera confusa: verá, doctor Polono, su niña a veces es incontrolable. Hoy tuvimos un incidente. Floriana hizo un berrinche durante la clase y luego salió corriendo del aula. Pensé que se había ido a casa. El doctor Polono estaba furioso. Siseo enojado: señora Morgan, rece para que no le pase nada a mi hija. Una anciana encargada de la limpieza ayudó a encontrar a la niña desaparecida. Mientras los maestros y los estudiantes de secundaria comenzaban a buscar en el edificio y sus alrededores, la mujer preguntó: ¿por qué tanto alboroto? Uno de los maestros pensó en preguntarle: ¿ha visto a una niña de primer grado? ¿Una pequeña rubia con coletas? La anciana puso una cara importante: todas las demás niñas aquí tienen coletas, pero hay una que se está escondiendo bajo las escaleras. El doctor Polono corrió al lugar que la señora de la limpieza estaba señalando y allí encontró a su hija durmiendo sobre cosas polvorientas. La señora Morgan, aterrorizada, dijo confusamente: bueno, no ha pasado nada terrible. La niña ha sido encontrada, y no deberías haberte alarmado. El doctor Polono siseó amenazadoramente: aún vamos a resolver esto. Te prometo que no dejaré pasar por alto este asunto escandaloso. ¿Dónde se ha visto que niñas de primer grado se escapen de las lecciones? La señora Morgan temblaba como una hoja al viento, pero no quería admitir su culpa. ¿Cómo puedo controlar a todos? Estoy sola y tengo 2 docenas de ellos. El doctor Polono fue implacable con la maestra cuando pronunció su veredicto: debes haber cometido un error al elegir tu profesión. Es peligroso confiarte a los niños. El doctor Polono no reprendió a su hija por su acto imprudente, sino que trató de averiguar qué la había llevado a escapar de la clase. Floriana confesó de inmediato: la señora Morgan dijo palabras malas sobre mí. Todos comenzaron a reírse de mí, y me ofendí, especialmente con Paul. Es bueno que no me haya hecho amiga de él. El doctor Polono quedó impactado por lo que escuchó de su hija. A la mañana siguiente, fue directamente al director de la escuela y exigió que tomara medidas contra la maestra que se había permitido hacer tales comentarios en presencia de los niños. El director escuchó al padre indignado y suspiró profundamente: querido doctor Polono, lo entiendo perfectamente, pero no puedo hacer nada. Hay una escasez crónica de personal, especialmente en la escuela primaria. Nadie quiere trabajar con niños. El doctor Polono miró fijamente al director: ¿entonces no tomarás ninguna medida? El director levantó las manos: por desgracia, lo único que puedo hacer en esta situación es darle a la señora Morgan una advertencia severa. Si aplico medidas más radicales, nos dirá adiós, es decir, se irá a otra escuela donde la recibirán con los brazos abiertos. El doctor Polono no esperaba tal giro y preguntó confundido: ¿qué debo hacer?
¿Aceptar la ilegalidad que reina en tu escuela? El director trató de sonreír. ¿Por qué tan despectivo sobre nuestra institución? Hacemos todo lo posible para educar a los futuros ciudadanos, pero si personalmente no estás satisfecho con nuestra escuela, puedes transferir a tu hija a otra. En cuanto a mí, solo puedo ofrecer una solución: transferir a la niña a una clase paralela. El doctor Polono estuvo de acuerdo. Floriana se enteró de la conversación de su padre con el director un poco más tarde cuando fueron a visitar a sus abuelos y ella accidentalmente escuchó a los adultos hablando. Al enterarse del acto escandaloso de la maestra, la abuela comenzó a despotricar. ¿Qué demonios está pasando? Esto es un verdadero escándalo. En nuestra época, la maestra era un modelo a seguir, un ejemplo de decencia. ¿Y ahora, qué? El director te dijo lo correcto, hijo. Deberías transferirla a otra escuela. Mamá, dijo Anthony, le dije al director, y te lo repito a ti, no voy a criar a mi hija en condiciones de invernadero. Quiero que esté preparada para cualquier dificultad en la vida. La abuela dijo en tono de juicio, entonces, ¿quieres lanzarla directamente al agua? Si no nada, ¿la dejarás ahogarse? Anthony gruñó con desagrado, mamá, esa no es una comparación acertada. Unos segundos después, agregó, sabes muy bien que Floriana es lo más valioso que tengo. Fue esta frase, o más bien el tono con el que se pronunció, lo que lo cambió todo en el alma de la pequeña. Juró que nunca más volvería a molestar a su padre. Ese día, Floriana Polono decidió que no se involucraría con chicos. Es cierto que pronto olvidó la última promesa, pero la niña se volvió más cuidadosa al elegir amigos. Después de la llamada de David, Floriana no dudó mucho y fue de inmediato a encontrarse con él. Literalmente corrió al parque donde su prometido la estaba esperando. Sus tacones altos dificultaban este modo de viajar y varias veces la chica estuvo a punto de caerse. David la notó desde lejos y la saludó con la mano. Estaba sentado en un banco del parque con una sonrisa, observando a su novia. Cuando Floriana se dejó caer a su lado, sin aliento, David se rió. Sí, obviamente tienes problemas con el sprint. Después de la boda, tendré que ocuparme de tu entrenamiento físico. La chica aún no había recuperado el aliento después de correr, por lo que no respondió de inmediato. ¿Te estás burlando de mí? El joven la atrajo hacia sí y le dio un suave beso en la frente. ¿Qué quieres decir? ¿Parezco un torturador malvado? Simplemente fue muy divertido verte correr. Y si me hubiera caído, también se habría visto divertido. La voz de Floriana sonó resentida y David hizo una mueca graciosa. Floriana, no te ofendas por ese triforce. Quizás hice un mal chiste. Perdona a este bribón, no lo volverá a hacer, dijo el joven, haciendo una mueca divertida hacia ella. David sabía bien que la molestaba y que hacía feliz a su futura esposa. Después de todo, habían estado saliendo durante 2 años, un periodo considerable según los estándares de hoy. A pesar de su educación en el campo de la construcción, era un excelente físico-químico. A partir de las expresiones faciales y los gestos de una persona, David podía determinar sin lugar a dudas su estado de ánimo. Esta habilidad le era muy útil para trabajar con los clientes. Si notaba que alguien estaba insatisfecho, dejaba que su encanto natural tomara el control. El joven tampoco tenía fallos con las mujeres, trataba de rodear a cada chica o mujer con atención y cuidado, y eso siempre funcionaba. Claro, David se cansaba rápidamente de cada nuevo romance y se separaba de sus novias sin arrepentimiento. Sus padres regañaban a su hijo por su frivolidad, siendo su padre especialmente diligente en esto. David, desperdiciarás toda tu vida así. No entiendo en qué estás tan obsesionado. ¿Estás constantemente buscando una princesa? Estos reproches hacían reír al joven. ¿Y si tengo suerte y alguna princesa realmente se enamora de mí? Eres un alborotador, David, viviendo en sueños. Eres un campesino y deberías buscar una chica de tu propio círculo para casarte. Es una pena que no haya funcionado con Lori,
ella habría sido una buena esposa. La mención de su antigua amante causó tanto anhelo como irritación. David hizo esfuerzos increíbles para olvidarse de ella, y sus esfuerzos no fueron en vano. Cuanto más pasaba el tiempo, más se desvanecía el pasado. Conocer a Floriana demostró que soñar no era perjudicial. Aunque su encuentro se dio en circunstancias bastante extrañas, David se dio cuenta de inmediato de que esta chica le había sido enviada por el destino. Después de servir en el ejército, regresó a su pueblo natal lleno de esperanza, pero durante varios meses no pudo encontrar un trabajo decente. Sus padres toleraban pacientemente su dependencia crónica, tratando de ayudarlo con consejos y, más a menudo, con reproches. David, deja de hacer el tonto. ¿Cuánto tiempo piensas seguir descansando?, le preguntaba su padre de vez en cuando. Papá, puedes ver que estoy buscando trabajo. ¿Dónde estás buscando? En casa, tumbado en el sofá. Papá, ¿por qué empezar una conversación vacía sobre este tema cuando sabes muy bien cómo está la situación laboral? No estás buscando lo suficiente. Nos faltan personas en la granja y seguramente te contratarían en talleres o sitios de construcción. ¿Estudiaste para nada? ¿Quieres que te consiga un trabajo en el depósito de combustible? Su madre inmediatamente se unió a la conversación, ofreciendo sus propias opciones de empleo. También necesitamos personas responsables sin malos hábitos. El salario es bueno y el trabajo no es difícil porque todo está mecanizado. Normalmente, en este punto, estallaba una disputa entre sus padres, lo que le permitía a David escabullirse de la casa. No apoyaba a ninguno de los bandos opuestos porque un día se dio cuenta de que no quería pasar su vida en el pueblo. Sin embargo, esta realización no llegó de inmediato. Antes del ejército y poco después de su servicio, no consideraba tan defectuosa la vida en el pueblo. David incluso planeaba asentarse en su tierra natal y tener muchos hijos. Después de todo, en la escuela se había enamorado de una chica a la que durante mucho tiempo consideró el estándar de belleza. Lori Walsh correspondió a su amor, le escribió cartas tiernas cuando estaba en el ejército. David se acostumbró a la idea de que debería casarse con ella, pero una tragedia le ocurrió a Lori que arruinó todos los planes del joven. El accidente ocurrió justo durante su periodo de búsqueda de empleo, y fue esta circunstancia la que hizo que David reconsiderara sus intenciones. Sin informar a sus padres, simplemente huyó de casa, llevándose un poco de dinero de la hucha familiar. Su madre quedó horrorizada cuando él llamó 2 días después para informarle que estaba bien. David, tu padre y yo casi nos volvimos locos. No sabíamos qué pensar. ¿Es esa la forma de tratar a tus padres? ¿Era tan difícil advertirnos? El hijo adulto comenzó a justificarse torpemente. Mamá, devolveré el dinero en cuanto reciba mi primer sueldo. Te lo enviaré por transferencia o lo llevaré yo mismo. Pero Nina interrumpió impacientemente a su hijo, ¿qué tiene que ver el dinero con esto? Hiciste algo terrible, y eso es más importante que el dinero. Cuando David escuchó los sollozos de su madre al otro lado del teléfono, sintió físicamente cómo sus lágrimas resonaban con dolor en su corazón. Mamá, por favor, no llores. Créeme, no quise hacerte daño. Todo sucedió espontáneamente, como si alguien desde arriba me hubiera dicho que fuera a la ciudad, que mi destino estaba allí. Esta confesión calmó un poco a su madre. Tal vez sea verdad. Tal vez encuentres un buen trabajo en la ciudad y, si Dios quiere, conozcas a una buena chica. David sintió que ella tenía algo más que decir, y no se equivocó. Con un suspiro pesado, la mujer dijo, no quería decírtelo, pero Lori también se fue. Su padre se la llevó. Están muy molestos con nosotros. Tal vez es lo mejor que lo hizo, David estuvo de acuerdo. Tienes razón, mamá. Es mejor para todos. Que me juzguen, que me llamen cobarde, pero no estoy listo para una prueba tan seria. La madre no dijo nada, pero por su respiración inquieta, el hijo se dio cuenta de que ella lo apoyaba por completo. David tuvo suerte en su búsqueda de empleo.
Casi sin salir de la estación, encontró un puesto adecuado en una pizzería. El joven entró al establecimiento solo para comer algo, pero justo en la entrada, su mirada se posó en un anuncio de vacante. Por curiosidad, preguntó cuánto tiempo llevaban buscando un repartidor. La chica sonrió y respondió, desde esta mañana ya han aplicado algunas personas, pero al dueño no le gustaron. David, riendo, dijo, quizás yo le guste más a tu jefe. La chica lo miró fijamente y comentó, es posible, aunque es un tipo aburrido, pero paga bien si no tienes debilidad por la bebida y eres honesto con tus deberes. Deberías intentarlo. Sin esperar la respuesta de David, la chica llamó, señor Hasley. Aquí hay otro candidato interesado. Antes de que David pudiera parpadear, apareció un hombre bajo con un sombrero de chef. Lo miró durante un largo rato y luego comenzó a examinar sus documentos con la misma intensidad. Finalmente, dijo, bueno, joven, veamos de qué eres capaz. Si pasas el periodo de prueba, te mantendré, no puedo prometer mucho, pero no te decepcionarás. A pesar de su tamaño modesto, la pizzería era popular entre los habitantes del pueblo, especialmente a la hora del almuerzo, aunque algunos amantes de la pizza hacían pedidos tarde en la noche e incluso de madrugada. David recorría la ciudad en el coche del dueño, entregando pedidos y a menudo olvidando comer. Con frecuencia tenía que trabajar horas extras, pero nunca expresó insatisfacción. El dueño realmente pagaba bien, y pronto el joven logró conseguir un apartamento decente en una casa no muy lejos de su lugar de trabajo. Una tarde de verano, el señor Hasley le pidió que se quedara un poco más. David, hoy tenemos un verdadero lío, podrías decir que un desastre. Andy se enfermó de repente, y hay muchos pedidos. Ayúdame. A pesar de su agotamiento, David declaró alegremente, señor Hasley, estoy a su entera disposición, ordéneme. El dueño le entregó inmediatamente una lista de pedidos y le dijo, David, solo intenta cumplir con los tiempos de entrega. Hay personas en esta lista a las que no quiero molestar. El joven no se sorprendió por la solicitud, pero preguntó, entonces, dime a quién debo atender primero. Ve primero a esta dirección, el Dr. Kevin Burnham es nuestro cliente habitual y mi salvador. Hace unos años, tuve un accidente de coche. Me lastimé gravemente y pensé que nunca volvería a caminar. Eso probablemente habría ocurrido si no hubiera tenido la suerte de llegar al Dr. Burnham. Es un médico dotado, un verdadero talento. Aunque es muy joven, es un poco mayor que tú. David quedó muy impresionado por la historia y ansioso por conocer al Dr. Mago. Sin embargo, cuando llegó a la dirección y tocó el timbre, una chica salió corriendo del apartamento, seguida por un joven vestido elegantemente. David supuso que era testigo accidental de un drama amoroso, lo cual fue confirmado por las palabras que el joven le gritó a la chica, Floriana, espera. Has malentendido todo. Estoy dispuesto a esperarte, incluso por años. La chica le respondió, Kevin, por favor, no hagas esos sacrificios. ¿Por qué no puedes darte cuenta de que simplemente no te amo? La pareja discutió durante 1 o 2 minutos en el piso de abajo y David esperó pacientemente el desenlace. Finalmente, una puerta se cerró con fuerza y pronto el joven doctor regresó. Por su cara triste, David se dio cuenta de que esa noche no había ido bien para él. Pero el trabajo de un repartidor no incluía consolar a los clientes, así que dijo la frase de siempre, aquí está tu pizza, y nos alegra que no cambies tus preferencias. El joven miró a David sin comprender y luego dijo lentamente, oh, sí, había olvidado que pedí pizza. Pero ahora no la necesito. Temiendo que el doctor molesto rechazara el pedido, David rápidamente le entregó 2 cajas. El doctor inmediatamente sacó su billetera y pagó. Un momento después, la puerta del apartamento se cerró de golpe, por lo que David no tuvo tiempo de decir la frase final. Como no tenía ni tiempo ni ganas de pensar en los problemas del doctor, David bajó rápidamente al primer piso y se dirigió al coche.
Sin embargo, de repente se detuvo en seco, porque vio a la misma chica que había causado tanto sufrimiento al buen doctor. Al notar la confusión del repartidor, la extraña le preguntó, ¿me llevarías al centro de la ciudad? Hoy no tengo coche. Naturalmente, David no podía negarse a llevar a la chica a una hora tan tardía, pero le advirtió, te llevaré hasta tu casa, pero en el camino tengo que hacer paradas en 4 direcciones. La chica sonrió, no tengo prisa. Incluso me interesa conocer las particularidades del trabajo de un repartidor. Su voz suave y, especialmente, su sonrisa causaron una fuerte impresión en David. Nunca había experimentado tales sentimientos al conocer a otras chicas antes. Al principio, incluso estaba un poco confundido, pero la chica fue la primera en iniciar la conversación. Se presentó y mencionó que trabajaba en un bufete de abogados. Luego comenzó a preguntarle sobre su trabajo. Floriana se comportaba de manera tan natural, como si se conocieran desde hace años. David pronto olvidó su incomodidad inicial. Hizo bromas, contó chistes y compartió historias divertidas de su vida como repartidor. Esa noche lo cambió todo en la vida de David. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que Floriana había sido enviada por el destino. Nervioso, la llamó y la invitó a salir. Ella aceptó. Recuerdos agradables pasaron brevemente por la mente de David mientras observaba a Floriana, pero todos los pensamientos ajenos desaparecieron cuando ella se sentó a su lado. Floriana miró con culpa a su prometido. David, lo siento, llegué tarde. El jefe me dio un nuevo caso, así que tuve que quedarme un poco más. El joven preguntó en un tono indiferente, ¿y de qué se trata? La chica comenzó a disculparse de nuevo, David, no puedo divulgar información confidencial. El joven comentó con resentimiento en su voz, oh sí, olvidé que somos de plumas diferentes. Yo solo soy un repartidor de pizzas, y tú eres una persona importante. Un tic nervioso cruzó el rostro de la chica, David, ¿por qué dices eso? Sabes muy bien que para mí lo que importa es la persona, no su estatus o riqueza. El chico apartó la mirada, lo siento, he estado irritable últimamente. Probablemente sea por la enfermedad de mi padre. Floriana preguntó ansiosamente, ¿qué le pasa? ¿Es grave? David agitó la mano con tristeza, no podría ser más grave. No soy bueno con los términos médicos, pero hay algo mal en su espalda. No puede doblarse ni enderezarse. Mi madre está en un pánico total porque mi padre es el principal sustento de la casa, y yo no puedo dejar mi trabajo para ayudarlos. Esa es la situación, Floriana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿O acaso olvidaste que tu futuro suegro es doctor? El joven bajó la mirada, no, no lo he olvidado, pero de alguna manera es incómodo. Tu padre no me tiene mucho aprecio de por sí, y no quiero molestarlo con solicitudes. La chica miró cariñosamente a su prometido, David, por favor, no llenes tu cabeza con ideas ridículas. Mi padre es un hombre muy decente y un excelente doctor. No le costaría nada organizar una consulta para tu padre. Solo necesitamos organizarlo con antelación y elegir un momento conveniente para la visita. David se animó, ¿crees que vale la pena preguntarle? Floriana rió, hablaré con papá hoy y te llamaré mañana. El joven se alegró, Floriana, eres un verdadero milagro. Qué suerte tuve al haberte conocido esa noche. No puedo imaginar qué habría pasado si te hubieras quedado con ese joven doctor. En un arranque de emoción, David abrazó a Floriana, pero ella rápidamente se soltó de su abrazo. No seas tan duro, David. Kevin es una buena persona. Estuvo atrapado en mí durante mucho tiempo, pero no se puede mandar al corazón, ¿verdad? David preguntó desafiante, ¿sientes lástima por ese perdedor? Pues que sepas que no me gusta. La chica no respondió a su pregunta, pero su tono cambió mientras comentaba, David, podrías haber estado en el lugar de Kevin. No hablemos más de esto. No me gusta este tipo de conversación. La chica se levantó abruptamente, eso es todo,
tengo que irme a trabajar. Te llamaré mañana. David se levantó y, junto con su prometida, se dirigió hacia la salida del parque. Quería besar a la chica de despedida, pero ella esquivó: hay muchos extraños aquí y no me gusta mostrar mis sentimientos en público. Ya casi somos marido y mujer, ¿de qué hay que avergonzarse? Y en general, te estás comportando de manera muy extraña, dijo con desagrado. Floriana se sorprendió: ¿qué hay de extraño en mi comportamiento? Al menos el hecho de que tienes una boda en camino y estás pensando en cosas completamente no relacionadas. Las novias normales comparten su vestido y peinado, ¿y tú? La chica interrumpió al novio a mitad de la frase: David, no soy como las demás. Es una pena que aún no lo hayas comprendido. Floriana se alejó apresuradamente, dejando al novio solo con sus pensamientos. David observó a la chica durante mucho tiempo, y solo cuando ella desapareció, pensó: vaya, la princesa no es tan simple como parece. Por primera vez en casi 2 años, David dudó de la corrección de su elección de compañera de vida. Empujó diligentemente los pensamientos negativos, asegurándose a sí mismo que el matrimonio con Floriana, si no lo hacía feliz, al menos le permitiría vivir cómodamente sin mucho esfuerzo. Por supuesto, Floriana no tenía idea de lo que su futuro esposo estaba pensando en esos momentos. Después de enterarse de la enfermedad del padre de David, comenzó a pensar seriamente en cómo ayudar a su futuro familiar. Estas preocupaciones no la abandonaron ni siquiera cuando se sumergió de lleno en el nuevo caso que su jefe le había asignado. Más tarde esa noche, al abrir la puerta del apartamento de su padre, Floriana olfateó el aire: vaya, mi papá está cocinando algo delicioso. Anthony Polono llamó desde la cocina: lo adivinaste, hija. Mi hermana me envió una receta para un plato sencillo y contundente esta mañana, así que decidí experimentar un poco en la estufa. Floriana se quitó los tacones incómodos y se deslizó en unas pantuflas suaves con placer. Entró en la cocina y abrazó a su padre. Papá, no tienes idea de cuánto te quiero. Anthony miró a su hija. Yo también te adoro, pero no te ves bien hoy. Ven, lávate las manos y siéntate en la mesa. En 2 minutos podemos comer. En la pequeña familia Polono, había una regla: no hablar de negocios durante las comidas. El propio doctor Polono observaba estrictamente esta regla. Cuando terminaron de cenar, dijo con una sonrisa: eso es todo, hija mía. Ahora es tu turno. Yo cociné la cena, así que tú lavas los platos. Floriana se sintió infantilmente avergonzada. Papá, sabes cómo arruinar el ánimo. Sabes muy bien que no soporto lavar los platos. Anthony se sorprendió. ¿Qué es esto ahora? ¿Te vas a casar, no? ¿De verdad esperas que tu marido lave tus platos, haga la colada y limpie por ti? Un rubor apareció en las mejillas de la chica. Papá, me dio la impresión de que no estás contento con que me case. Por supuesto, supongo que no te gusta David, pero Anthony interrumpió rápidamente a su hija. Lo principal es que te guste a ti, pero ese no es el punto. Odio decírtelo, pero soy más experimentado en la vida. Tal vez me equivoque, pero tu David me recuerda a un cazafortunas. Floriana exclamó: papá. Pero Anthony dijo muy calmadamente: perdona mi franqueza, hija, pero he dicho lo que pienso. Me alegraré si mi opinión resulta estar equivocada. Las cejas de su hija se fruncieron. Has arruinado todo. Ahora no sé si debería preguntarte. Una sonrisa apareció de nuevo en el rostro del hombre. Hija, pregúntame lo que quieras. Floriana le contó brevemente sobre la enfermedad del padre de David. Mientras hablaba, la expresión en el rostro de su padre cambió de divertida a preocupada. ¿Por qué no lo detectaron antes? Dile a tu David que traiga a su padre a nuestra clínica. Haré que el Dr. Burnham lo revise. Floriana se sorprendió. Pero tiene una especialidad diferente. Anthony sonrió. Vaya, otra experta médica.
Para tu información, el Dr. Burnham es un especialista altamente especializado. Te será difícil encontrar médicos así. En resumen, primero veremos qué está pasando, y luego decidiremos sobre el tratamiento para nuestro futuro pariente. Mientras tanto, que nuestro paciente aplique este maravilloso ungüento en su espalda. Este ungüento es excelente para la rigidez y el dolor de espalda. Después de una breve búsqueda en el botiquín de primeros auxilios, Anthony sacó un paquete de ungüento y se lo entregó a su hija. Que David lleve el medicamento a su padre y no debe posponer su consulta. La chica miró ansiosamente a los ojos de su padre. Papá, ¿crees que es apropiado? ¿Qué exactamente? Bueno, pedirle a Kevin. El doctor Polono le dio una palmada en el hombro a su hija. Hija, un médico debe ser fiel a su juramento y cumplir con su deber en cualquier situación. Kevin es un profesional consumado. Para él, la vida de su paciente es lo principal y todo lo demás es secundario. Después de la conversación con su hija, Anthony no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó despierto, reflexionando sobre las complejidades de su destino. ¿Cuántas veces le había lanzado pruebas serias la vida? ¿Estaba esperando otra prueba de fuerza? Desafortunadamente, todavía no conocía la respuesta a esta pregunta. El hombre se dio la vuelta de lado, esperando que el cambio de posición lo ayudara a dormir, pero los pensamientos inquietos giraban en su cabeza como un carrusel que no podía detenerse. Al darse cuenta de que esta noche sería sin dormir, Anthony dejó de intentar obligarse a dormir. Comenzó a recordar los eventos más notables de su vida. Anthony descubrió su vocación en la escuela primaria. No podía pasar por un gato o perro abandonado sin intentar tratar a los animales heridos. Para sus padres, este pasatiempo parecía extraño, por lo que su madre lo regañaba constantemente. Anthony, ¿por qué estás trayendo a todos a la casa? ¿No te dijeron en la escuela que los animales transmiten todo tipo de enfermedades? El chico se indignaba ante esta acusación. Mamá, ¿crees que si están enfermos deberían ser arrojados? Pero entonces morirán, y eso es inhumano. Su madre gruñía, pero no se atrevía a tirar a los animales que su hijo había acogido temporalmente. Su padre nunca regañaba a su hijo, apoyaba sus actos de misericordia. Y hoy, escucha menos a tu madre y haz lo que te dicte el corazón. Los animales no pueden defenderse, así que debes ayudarlos. Dios quiera, crecerás y te convertirás en veterinario. Al principio, Anthony quería dedicarse a esta profesión, pero luego se dio cuenta de que tenía que salvar a las personas. Esta comprensión de su destino le llegó en 7º grado, ya que su conocimiento en algunas materias era claramente insuficiente. Él tuvo que estudiar mucho. El esfuerzo del chico del pueblo dio sus frutos, y terminó la escuela con solo 2B. Anthony declaró con determinación a sus padres: iré a la capital. Quiero convertirme en un doctor famoso. Su madre se rió ante una afirmación tan audaz. Hijo, despierta. Debes ser de una familia rica para poder estudiar medicina en la capital. ¿Y quién eres tú? Un simple chico de campo. Ve a la escuela de veterinaria, no te equivocarás. Como siempre, su padre defendió a su hijo: madre, no hables de lo que no sabes. Todo se puede lograr si tienes una meta y la fuerza para ello. ¿Quién sabe? Tal vez Anthony se convierta en doctor. No te interpongas en su camino. La palabra del padre era definitiva en su familia, así que la madre nunca volvió a tocar el tema. Anthony ingresó a la escuela de medicina en su primer intento. Durante todos sus años como estudiante, se centró únicamente en sus estudios y no se distrajo con el entretenimiento. Sus compañeros solían burlarse de él: Anthony, no te tomes el granito de la ciencia tan en serio, o te quedarás sin dientes y las chicas no te querrán. Pero Anthony no se ofendía por esos comentarios y solía responder: todo a su tiempo. Conseguiré mi diploma, luego tomaré un mes libre para recuperar las oportunidades perdidas. Pero la implementación de este audaz plan fue impedida por una circunstancia.
En su último año, a Anthony le ofrecieron un puesto en el departamento de cirugía militar. Lo pensó durante la noche y aceptó por la mañana. Durante varios años, el doctor Polono cumplió con su deber médico en varias zonas de conflicto. En uno de esos lugares, conoció a Bella, una joven enfermera en un hospital militar. Su romance se desarrolló según el clásico guión y la pareja no tenía prisa por casarse. Pero un día ocurrió un incidente que llevó a los amantes a apresurar su matrimonio. La instalación médica donde salvaban vidas de personal militar y civiles fue atacada una noche por una banda. Milagrosamente, no hubo víctimas. Cuando llegó la ayuda y los bandidos fueron neutralizados, a Bella le tomó mucho tiempo recuperarse. Estaba llorando y, con un temblor en la voz, le dijo a Anthony, no puedo continuar. Realmente quiero vivir. Quiero una familia normal y tener hijos. Es bueno que mi contrato esté a punto de expirar. Anthony compartía sentimientos similares, pero sentía que no tenía el derecho moral de mostrar debilidad frente a su amada. Pronto, le propuso matrimonio a Bella. Después de arduas negociaciones para conseguir una semana de permiso de sus superiores, el doctor Polono viajó con su novia a su tierra natal. Firmaron su certificado de matrimonio en el registro civil. A pesar de su modestia, la ceremonia no disminuyó la felicidad de los recién casados. Anthony le prometió a su joven esposa, Bella, te juro que cada día de nuestra vida juntos será tan feliz como hoy. Anthony Polono probablemente habría cumplido su promesa si no fuera por la intervención del destino. La pareja decidió posponer tener hijos hasta que Anthony completara su servicio. Al regresar a casa, Bella encontró trabajo fácilmente y, al mismo tiempo, buscó un puesto para su esposo. Le compartió las buenas noticias por teléfono. Anthony, no te demores. No te imaginas lo difícil que fue persuadir al jefe para que mantuviera el puesto de cirujano. Solo aceptó por tu experiencia en el campo. Después de 2 largos años separados, la pareja finalmente se instaló en la vida doméstica. Naturalmente, su principal preocupación, formar una familia, encabezaba su lista de prioridades. Una noche, Bella le susurró al oído de su esposo, Anthony, vamos a tener un bebé. Hoy fui al médico. Ya tengo 5 semanas. Desde ese día, Anthony comenzó a monitorear meticulosamente la salud de su esposa. La protegía de esfuerzos y regulaba la rutina diaria de la futura madre. El embarazo progresaba sin problemas y la pareja se enteró de que iban a tener una niña. Anthony recordó ese día de verano minuto a minuto. Él y Bella habían planeado ir de compras para ropa de maternidad, pero como el destino lo quiso, Anthony fue llamado de urgencia al hospital. Reacio a decepcionar a su esposa, sugirió, Bella, ¿podrías esperar por mí? Intentaré ser rápido. La mujer se rió, ¿rápido en cirugía? Con suerte, volverás antes de la medianoche. Confundido, el hombre preguntó, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bella se aferró a su esposo, y en ese momento, su bebé se movió en su vientre. Bella se rió a carcajadas, nuestra hija también tiene algo que decir. Anthony Polono se arrodilló y puso su oído en el vientre de su esposa, pero no puedo oír lo que está diciendo. Yo sí puedo. Nuestra hija dice que debes ir a trabajar y que nosotras iremos de compras por nuestra cuenta. Llevaré a Sarah y su hija conmigo. Ella también necesita comprar. Anthony conocía bien a la amiga de su esposa, una mujer abandonada por su esposo con una hija pequeña. La desafortunada mujer luchaba por equilibrar el cuidado de su hija y el trabajo. Bella discutía las dificultades de su amiga casi todas las noches, lo que empezaba a cansar a Anthony. Un día, Anthony incluso le preguntó a Bella, ¿no tenemos nada más de qué hablar? Entiendo y simpatizo con Sarah, pero nosotros también tenemos nuestras propias preocupaciones. Además, ¿no tiene ella algún familiar que pueda ayudarla? Bella se enfadó y le respondió, ella no tiene a nadie. Sarah creció en una familia problemática y no quiere tener nada que ver con sus parientes. Tampoco tiene esposo.
Anthony se sintió avergonzado por sus palabras y desde entonces se abstuvo de hacer comentarios similares. Ese día fatídico, Anthony ayudó a su esposa a subir al taxi y se dirigieron al hospital, donde un paciente lo estaba esperando. Tal como su esposa había predicho, era un caso complicado, y tuvo que operar durante casi 6 horas. Cuando salió de la sala de operaciones, cansado pero satisfecho, Anthony notó que sus colegas lo miraban de manera extraña. Le preguntó a la enfermera de turno con voz débil, ¿puedes explicarme esas miradas y suspiros? ¿Qué pasa? La enfermera hizo un sonido ahogado y estalló en lágrimas. Habla con el doctor Polono. Su esposa está aquí. Anthony corrió hacia la sala de operaciones, pero sus colegas lo detuvieron. Doctor Polono, es mejor que no la vea todavía. Apenas recuerda lo que sucedió después, todo a su alrededor se volvió una neblina de sombras parlantes cuyas palabras no podía comprender. Anthony gritó exigiendo ver a su esposa. Creyó escuchar la voz de Bella llamándolo. Uno de los médicos jóvenes lo llevó directamente al montacargas, donde 2 cuerpos cubiertos por sábanas yacían en una camilla en un pequeño pasillo. En ese momento, la terrible verdad comenzó a revelarse en su mente. El joven médico explicó con tristeza, su esposa y su amiga estaban sentadas en el lado derecho del taxi cuando un minibús con frenos defectuosos chocó contra el taxi. Anthony preguntó con voz vacía, ¿y el conductor del taxi? El joven médico respondió, conmoción cerebral y varias fracturas. Había una niña en el coche, una niña pequeña, que estaba sentada detrás del conductor en el lado izquierdo, lo que la salvó. Anthony preguntó, ¿dónde está? El joven médico, sorprendido por la pregunta, respondió, las enfermeras la llevaron a nuestro departamento de pediatría. Es un milagro que solo tenga algunos rasguños. Las autoridades de bienestar infantil deberían venir por ella pronto. Anthony se dirigió rápidamente al departamento de pediatría. Se sentó junto a la niña y extendió la mano hacia ella. Floriana, solo quedamos nosotros 2. ¿Qué vamos a hacer? La niña extendió su mano hacia él y Anthony la abrazó con fuerza contra su pecho y susurró, no tengas miedo de nada, estamos destinados a estar juntos. Afuera de la ventana, comenzaba a amanecer. Anthony saltó de la cama con alegría, bueno, entonces dormiré después. Se dirigió a la cocina, echando un vistazo a la habitación de su hija en el camino. Floriana estaba profundamente dormida, con una sonrisa de felicidad en su rostro. Anthony susurró, deberías ser feliz, feliz por todos, por Bella, por Sarah y por mi hija no nacida. Haré todo lo posible para que nada interfiera con tu felicidad. Floriana abrió los ojos por un momento, papá, es hora de levantarse. Anthony respondió rápidamente, duerme un poco más, prepararé el desayuno. Anthony no le contó toda la verdad a su hija, creyendo que aún no había llegado el momento de la confesión. Mientras preparaba el desayuno, decidió que Floriana debería saber todo antes de su boda. Pero la mañana comenzó con un pequeño problema. Floriana, como lo había prometido, llamó a David. Pensó que él estaría contento de saber que su padre se encargaría personalmente del tratamiento de su padre. Pero en lugar de gratitud, escuchó molestia, Floriana, no es un buen momento. No puedo hoy, tengo un día lleno de trabajo y mañana también. Aquí estamos en una emergencia total. La chica se sorprendió, David, ¿es tan difícil pedir un permiso? Se trata de la salud de tu padre, ¿no es así? Durante medio minuto, solo se escuchó la respiración ruidosa de David. Después de una larga pausa, él dijo, entiendo todo, pero no puedo arriesgar mi trabajo por mi padre. Si mi jefe me despide, ¿dónde encontraré un trabajo tan bueno como este? La chica se quedó perpleja, de repente David exclamó, Floriana, ¿podrías ir a casa de mis padres después de tu trabajo? Te estaré muy agradecido si me ayudas. Floriana tenía otros planes para la noche, pero no podía negarse al hombre que pronto se convertiría en su esposo. Sin mucho entusiasmo, dijo, está bien, David. Iré a ver a tus padres y les daré el ungüento.
David se alegró de que el problema se resolviera rápidamente, luego podrías llevar a mi padre a la ciudad también cuando regreses. ¿Por qué perder tiempo? Que pase la noche en tu casa. Creo que tu padre no se opondrá. Floriana estaba acostumbrada a coordinar con su padre todo lo relacionado con su hogar conjunto, así que respondió con incertidumbre, sí, por supuesto, él no se molestará. El día de trabajo pasó rápidamente. Floriana logró descubrir pruebas irrefutables contra el exmarido de la nueva clienta y estaba satisfecha con los resultados de sus esfuerzos, así que su padre no tendría que preocuparse. Ella lo llamó, papá, llegaré tarde esta noche, voy a visitar a los padres de David. ¿No puede hacerlo él mismo? Floriana se dio cuenta por la voz de su padre que no estaba contento con esa noticia. A ella tampoco le gustaba que David hubiera dejado el cuidado de sus padres en sus manos, y durante todo el camino hacia el pueblo, reflexionó sobre su situación. En algún momento, un pensamiento traicionero la visitó, ¿no me apresuré en este matrimonio? Ella trató de ahuyentar ese pensamiento, pero seguía regresando. Ya estaba oscuro cuando las siluetas familiares del pueblo donde vivían los padres de David aparecieron a lo lejos. Pero el camino hacia el pueblo estaba tan deteriorado que Floriana tuvo que conducir a la velocidad mínima, lo que se complicó aún más por la tenue iluminación de las calles. La chica intentó encontrar la casa correcta de memoria, pero era difícil orientarse en la oscuridad casi total. Salió del coche y caminó por la calle hacia una casa con ventanas iluminadas. Pronto, la chica escuchó voces que le resultaban familiares. Oh, ya estoy en mi destino. Floriana aceleró el paso, entró en el patio y se detuvo en seco al darse cuenta de que se había equivocado de casa. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó voces de nuevo desde la ventana abierta y se dio cuenta de que accidentalmente había terminado en el patio de los vecinos de los padres de David. Los Taylor estaban hablando en voz alta, pero lo más extraño era que estaban discutiendo sobre los Vallis. Fue el apellido lo que hizo que Floriana escuchara con atención la conversación. La señora Taylor era la que más hablaba, con el señor Taylor haciendo solo comentarios cortos de vez en cuando. Aparentemente, la conversación había comenzado hace poco, por lo que Floriana captó su esencia. No puedes confiar en personas así. Vivimos sin saber que hay tales canallas a nuestro alrededor, dijo la señora Taylor a su esposo. No frunzas el ceño, sabes de lo que estoy hablando, sobre los Vallis. Pretenden ser decentes, especialmente Nina, pero el otro día ella se jactó ante una mujer de que su hijo sedujo a una tonta de la ciudad, cuyo padre es un pez gordo con mucho dinero. ¿Por qué vas por el pueblo recogiendo chismes?, se escuchó la voz crítica del señor Taylor. ¿Qué chismes? Lo escuché con mis propios oídos, Nina alardeando de las hazañas de su hijo, objetó la esposa. Sería mejor que explicara cómo su David dejó embarazada a Laurie y luego la abandonó. Sí, hizo mal. La chica lo esperó mientras él estaba en el ejército y él la dejó en un momento difícil. Floriana sintió que le faltaba el aire. Un pensamiento terrible ardía en la mente de Floriana, David no es quien dice ser. No, David no pudo haber hecho eso. Tal vez la razón de la ruptura fue diferente, pero su voz interior inmediatamente comentó con sarcasmo, ¿y por qué no te dijo que tenía una novia embarazada? Las emociones eran tan fuertes que Floriana instintivamente dio un paso hacia un lado, tropezó y un dolor agudo atravesó su tobillo. Gritó, y desde la ventana se escuchó, Thomas, mira quién está caminando bajo nuestras ventanas. El dueño de la casa salió corriendo gritando, ¿quién está ahí? Cojeando de una pierna, Floriana salió de la sombra de los árboles. Señor Taylor, no se asuste, soy Floriana. Me he perdido un poco. El hombre examinó más de cerca a la visitante inesperada. Ellen, es la nuera de los vecinos, se ha metido en nuestro patio. Los anfitriones invitaron cordialmente a la visitante nocturna, y la señora Taylor le contó con detalle cómo David había tratado a su exnovia. Laurie trabajaba en la oficina de correos y recorría los pueblos en bicicleta para hacer las entregas.
A veces entregaba la correspondencia hasta altas horas de la noche, y los caminos son traicioneros, con barrancos, canteras y otros obstáculos. Una vez, Laurie tuvo mala suerte, cayó por un precipicio mientras tomaba un atajo, rompiéndose ambas piernas y la columna vertebral. El padre de la pobre Laurie pensó que la chica no sobreviviría, pero lo hizo, sin embargo, quedó discapacitada. Floriana estaba ansiosa por saber qué papel había jugado David en esta historia. La señora Taylor estaba reacia a continuar. No quiero hablar mal de David, pero justo después del accidente de Laurie, se fue a la ciudad. Nuestros vecinos lo condenaron, y Nina defendió a su hijo, diciendo que no lo había criado para cuidar de una persona discapacitada. Luego se supo que Laurie estaba embarazada cuando tuvo el accidente. La emoción secó la boca de Floriana y pidió agua a la dueña de la casa. La señora Taylor le dio un vaso lleno. ¿David no te contó nada sobre Laurie? La chica negó con la cabeza. No, es la primera vez que escucho esta historia, y es bueno que lo haya hecho. Dime, ¿dónde está Laurie ahora? Esta vez fue el señor Taylor quien habló. Está cerca, en un pueblo vecino. Carl, su padre, fue directo a la casa de su hermana. Floriana agradeció a sus anfitriones y se dirigió a la salida. La señora Taylor corrió tras ella. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? Deberías pasar la noche aquí. La chica sonrió amargamente. Gracias por la invitación, pero tengo que irme. Sacó un paquete de ungüentos de su bolso. Señora Taylor, ¿podría darle esto al padre de David? Él tiene problemas de espalda y este ungüento es muy efectivo. La mujer comenzó a examinar el paquete. Está bien, se lo pasaré por la mañana, pero ¿por qué no haces feliz a tus futuros parientes tú misma? Floriana agitó la mano. No tengo ganas y ya es tarde. Más que nada, quería llorar en el hombro confiable de su padre, pero Floriana se dio cuenta de que no debería amargarse y dejarse llevar por las emociones, ya que un estado inestable es peligroso para conducir. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, se concentró en la carretera. Cuando abrió la puerta de su apartamento, ya era pasada la medianoche. Floriana no tuvo tiempo de encender el interruptor antes de escuchar la voz de su padre. Finalmente has llegado, he estado ansioso todo el día después de tu llamada. Floriana corrió hacia su padre y estalló en lágrimas. Papá, casi cometí el error más grande de mi vida. El doctor Polono dejó que su hija llorara y cuando se calmó, preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? La chica respondió con confianza, sé una cosa con certeza, no habrá boda por ahora. Es mejor pasar la vida sola que casarse con un hombre que puede traicionarte en cualquier momento. A la mañana siguiente, Floriana informó calmadamente a David sobre su decisión. El chico claramente no esperaba un giro tan brusco. Comenzó a gritar que todo era una mentira, que los vecinos malintencionados habían difamado su buen nombre, que él no tenía una hija y que Lori había tenido un hijo con un amante desconocido. Era desagradable escuchar todo eso, y Floriana solo dijo, eres tan cruel y colgó. Ese mismo día fue al registro civil y retiró su solicitud de matrimonio. Después de eso, por alguna razón, su alma se sintió más ligera, como si se hubiera limpiado de cosas innecesarias. David tomó la ruptura con dolor, asediando a Floriana con llamadas constantes. Primero le rogó que recapacitara, luego comenzó a amenazarla. Sus padres también se unieron al proceso de tratar de salvar la felicidad de su hijo. Por supuesto, la principal protagonista era su madre, mientras que su padre estaba en silencio de acuerdo con su esposa. Han pasado 2 años, cada minuto, Floriana mira la puerta por donde Kevin Burnham había desaparecido una hora antes. Sabía que detrás de esa puerta estaba ocurriendo una verdadera magia. Después de todo, su esposo era un verdadero mago, devolviendo a la gente su capacidad de moverse y caminar. Floriana, mi mamá podrá caminar. La esperanza se reflejaba en los ojos de la pequeña Molly Brown. Floriana abrazó a la niña, tu mamá definitivamente podrá caminar, solo tenemos que esperar y creer. La niña suspiró profundamente, puedo esperar todo un día, incluso todo un año. Tía Floriana, dime,
¿Le coserán la otra pierna a mi mamá? ¿Quién te dijo tal tontería? Tu mamá no es una muñeca de trapo a la que se le puedan reemplazar los brazos o las piernas. A tu mamá le pondrán un dispositivo especial, caminará con él durante unos meses y cuando lo retiren, ya no necesitará muletas. Mali quedó profundamente impresionada por esta explicación. Es como en un cuento de hadas: cuando crezca, me convertiré en doctora como el doctor Kevin y el doctor Anthony. Arreglaré las piernas de los niños cuando se las rompan. La niña comenzó a especular en voz alta sobre su futuro lejano, su voz fina resonando de manera inquietante en el amplio pasillo. Finalmente, la puerta que Floriana estaba observando se abrió y el doctor Burnham apareció en el umbral con una sonrisa alegre. Todo está bien, chicas. Podemos registrar nuestro primer éxito. Mali corrió hacia el doctor. Kevin, ¿puedo ver a mi mamá? El Dr. Burnham acarició la cabeza bien peinada de la niña con una ternura inigualable. Deja que tu mamá descanse un poco y luego podrás visitarla. Mientras tanto, tú y Floriana pueden dar un paseo por el parque, el aire fresco es bueno para ambas. Floriana estuvo de acuerdo con su esposo. Quizás tienes razón, deberíamos refrescarnos un poco. Extendió su mano y con su ayuda, se puso de pie. Dios, me estoy volviendo tan torpe como una tortuga. El hombre se rió. Si ese es el caso, debo decirte que eres una tortuga muy adorable. Kevin miró a Floriana y dijo muy tranquilamente, y hay una pequeña tortuga igualmente adorable dentro. Floriana miró a Mali con intención. Kevin, cuida lo que dices frente a la niña. Sin sentirse en lo más mínimo avergonzada, la niña pequeña declaró, ¿crees que no sé nada? Sé que los bebés primero crecen en la barriga para que no los roben, y luego nacen. Los adultos rieron con alivio, y Kevin dijo, niña lista, es una teoría interesante la que has ideado. Déjame acompañarte a la salida o podrías perderte en el laberinto de pasillos de nuestra clínica. Floriana disfrutaba del sol primaveral, y Mali se divertía en el pequeño parque infantil situado en los terrenos de la clínica. Ya había hecho amigos y les contaba algo con entusiasmo. Floriana miró a la pequeña niña, apenas creyendo que era la misma que había visto 2 años antes en una vieja casa al borde de un pueblo desconocido. Después de la ruptura con David, inmediatamente fue en busca de Lori, de cuya existencia se había enterado por un vecino de David. Aunque el pueblo indicado por la señora Taylor estaba a solo unos kilómetros de distancia, Floriana pasó medio día buscando este asentamiento, pero lo más impactante fue que casi nadie vivía en ese pueblo. Unas pocas calles con casas y ventanas tapiadas presentaban una vista muy desoladora. No había tiendas ni otras señales de civilización. Lo único brillante en este cuadro distópico era una niña pequeña jugando en la hierba alta. Durante unos minutos, Floriana observó en silencio a la niña, sin atreverse a acercarse, pero una mujer madura salió de una casa cercana y preguntó con voz formidable, ¿qué quieres? Floriana susurró, estoy buscando a Carol Walsh. La mujer le lanzó otra mirada desagradable, ¿de la Oficina de Seguridad Social o qué? Al fin han empezado a hacer algo. Estaba a punto de quejarme. Pronto resultó que Lori era la sobrina de la mujer y que estaba en un estado casi indefenso debido a lesiones que le habían dejado con movilidad limitada, pero la joven madre no había recibido estatus de discapacidad, por lo que su tía tenía que encargarse de todo ella sola. Comenzó a quejarse a Floriana de inmediato, si tan solo fuera más joven, pero ya estoy en mi 6ª década y mis fuerzas no son lo que solían ser. Floriana preguntó por el padre de Lori, y la mujer estalló en lágrimas, él murió el mes pasado. Estoy completamente sola ahora. Si me pasa algo, mi Lori estará completamente perdida. Por supuesto, después de lo que había visto, Floriana no pudo dar la vuelta y marcharse. Fue a la casa donde conoció a Lori, la exnovia de David, que tampoco recibió cálidamente a la invitada. ¿Por qué viniste aquí? Para disfrutar de mi impotencia. Pues adelante, admira. La joven saltó de su silla, olvidando sus muletas y casi cayó. Floriana logró atraparla a tiempo. Lori, vine por otro motivo. Quiero ayudar a ti y a tu hija.
Lori no cedió. David te envió. ¿Quiere compensar su culpa? Floriana suplicó. Lori, cálmate. Nadie me envió. David y yo nos hemos separado. Las dos mujeres hablaron durante mucho tiempo, luego lloraron juntas. Floriana se quedó en la casa de la tía de Lori por la noche, saliendo temprano la mañana siguiente. Le contó a su padre la triste historia de la mujer que David había abandonado. Anthony Polono dijo con firmeza, deberíamos llevarla con el Dr. Burnham. Estoy seguro de que Kevin la ayudará. En solo un día, el destino de Lori cambió. Se sometió a varias cirugías complejas, pero la creencia de que volvería a caminar le dio fuerzas. Floriana, sin embargo, sintió que necesitaba hacer más por ella. A pesar de su embarazo, continuó con su práctica legal, planeando asegurar la manutención de David Bailey para la crianza de Mali a través del tribunal. Con todas las pruebas en mano, solo tenía que esperar el juicio. Floriana se estremeció al escuchar una voz detrás de ella. Ah, ahí estás, abogada. Se giró para ver la mirada odiosa de David, pero se mantuvo serena. Sí, aquí estoy. ¿Por qué has aparecido? David adoptó una postura desafiante. He venido a decirte que no tendrás éxito. No puedes atribuirme el hijo de otra persona. Sé que esta es tu manera de vengarte de mí, pero nunca reconoceré a esta niña. Lo negaré todo. Floriana se levantó del banco. David, todo ya está probado. Lori dio a luz a tu hija. También quiero decirte que agradezco a Dios que te descubrí a tiempo. Le dio la espalda a su exnovio y llamó, Mali, tenemos que irnos. Probablemente tu mamá ya nos está esperando. La niña miró a David con curiosidad. Floriana, ¿quién es ese señor con el que hablabas? Floriana respondió con indiferencia, solo un transeúnte. Vamos ahora. Por primera vez, David sintió el aguijón del remordimiento. Observó a Floriana y a la pequeña que corría a su lado, un profundo dolor se apoderó de él. Este sentimiento desconocido lo dejó atónito, sin saber cómo quitárselo de encima.